Esa méteme. Bueno, en la reunión de hoy del Instituto de Filosofía del Derecho vamos a hablar sobre lenguaje claro. En primera instancia va a hablar la licenciada Cintia Calegari sobre semiología y a continuación la doctora Mariela Blanco aclarándonos un poco el oscuro panorama del lenguaje jurídico. ¿Cómo están todos? Vamos a iniciar conversando, como siempre, para retomar algunos temas que todos tenemos bastante frescos probablemente. Lo primero que quería hacer para hablar de semiología es compartir una imagen que seguro se ve. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Sí. Bien, bien. Esta imagen que seguramente todos conocen, que me gustaría, antes de explicar nada o de comentar algo yo, que me dijeran qué están viendo acá. Una pipa. La clásica, una pipa, vamos a decir. Están viendo una pipa. Todos están viendo una pipa, ¿no? Bien. Pero casualmente esta imagen, esta pintura, se llama La traición de las imágenes. Y Magritte completó su pintura con esa inscripción que está escrita en francés debajo, que dice, esto no es una pipa. Entonces, me parece interesante que empecemos a pensar que un cuadro en el que todos vemos una imagen, y comentaron todos nosotros, comentamos todos, que esa imagen es una pipa, que tenga una inscripción que niega esto, me parece que nos sacude. ¿Por qué les parece que esa imagen de Magritte niega lo que todos vemos? Porque a veces la imagen traiciona y lo que se ve no es lo que es, o lo que el otro quiere transmitir. ¿Están de acuerdo? Y no, lo que pasa es que nosotros representamos, la pipa es como que representa al varón, vemos a un hombre detrás de la pipa. Mira, ya para la psicóloga, ahí hay una mirada fálica de la pipa. No, pero hay una compañera nueva en el grupo que es psicoanalista, entonces está bueno lo que estás diciendo, Ana. No, también porque el decir que algo no es algo refuerza la idea de eso que es. También lo siguiente, frente a la pintura, frente a una fotografía, todos creemos que está la imagen, que detrás de esa imagen que vemos está el objeto, ¿sí? Entonces ustedes vieron la pintura de la pipa y dijeron, eso es una pipa. Pero en realidad, si nos acercamos al cuadro y lo tocamos, o simplemente con mirar la pantalla donde yo compartía la imagen, no había una pipa, había una representación de la pipa. Ese cuadro de 1929 empieza a poner en duda el problema del signo. Y el tema de que detrás de los signos no están los objetos que se representan. Digamos, la pipa real va a ocupar un espacio, va a tener un olor, va a tener un volumen, un peso, que en esa representación en ícono de la pintura de Magritte es imposible que se cuele. Entonces, lo que está planteando el cuadro de Magritte, que inicia desde el surrealismo un arte conceptual, es el problema de la representación. ¿Y cuánto ponemos las personas detrás de los signos para encontrar lo que ese signo quiere representar y que no está en el signo? Y ese es el gran problema de la semiología. La semiología se ocupa de estudiar, de conceptualizar, de tratar de entender el mundo de los signos, ¿sí? En relación con esto, hay una novela de Italo Calvino que se llama Las ciudades invisibles, donde en un capítulo que se llama Las ciudades y los signos, el personaje entra a la ciudad de Tamara y recorre. Y mientras va recorriendo, descubre que el ojo no ve cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas.
¿Por qué? Porque va caminando y encuentra en una puerta el dibujo de una muela, el nombre de una calle, olores. Y entonces Calvino nos mete en esta idea de que el ojo que mira la realidad no ve la realidad, sino representaciones a través de signos de lo que es esa realidad. En relación con esto, Barthes escribe un libro que se llama Mitologías, allá por la década del 60, y en el año 64 escribe un texto que se llama La cocina del sentido, y dice: un vestido, un automóvil, un plato cocinado, un gesto, una película cinematográfica, una música, una imagen publicitaria, un mobiliario, un titular de diario, he ahí objetos en apariencia totalmente heteroclíticos. ¿Qué pueden tener en común? Por lo menos esto: son todos signos. Cuando voy por la calle o por la vida y encuentro estos objetos, les aplico a todos, sin darme cuenta, una misma actividad, que es la de cierta lectura. El hombre moderno, el hombre de las ciudades, pasa todo el tiempo leyendo. Lee ante todo y sobre todo imágenes, gestos, comportamientos. Este automóvil me comunica el estatus social de su propietario. Esta indumentaria me dice con exactitud la dosis de conformismo o de excentricidad de su portador. Este aperitivo, el estilo de vida de su anfitrión. Aun cuando se trata de un texto escrito, siempre es dado leer un segundo mensaje entre las líneas del primero. Si leo grandes titulares, Pablo VI tiene miedo, esto quiere decir también, si usted lee lo que sigue, sabrá por qué. Esta reflexión nos lleva a definir qué es la semiología. Es la ciencia de los mensajes sociales, de los mensajes culturales, de las informaciones de segundo grado. Es la captación de todo el teatro del mundo. ¿Qué sucede? Barthes, en la década del 60, está retomando los conceptos y el modelo de estudio del lenguaje y del signo lingüístico inaugurado por Saussure en 1916. Saussure escribe, en realidad no escribe, él dicta 3 cursos en Ginebra y que se agrupan bajo el nombre del curso de lingüística general, donde define el signo lingüístico. Y el signo lingüístico es una entidad psíquica. ¿Qué quiere decir esto? Cada una de las palabras que nosotros utilizamos es la conjunción de un significado y un significante. ¿Qué es el significado? Es el concepto que determinado sonido y determinada forma de letras genera en nuestro psiquismo la asociación para llegar a un concepto. Cada una de las palabras que nosotros utilizamos en nuestra lengua es un signo lingüístico. Y en esa entidad de significado significante hay una complicidad entre todos los que compartimos una lengua para aceptar convencionalmente que detrás de ese signo lingüístico se abrocha, se inscribe determinada idea. Saussure comparaba ese signo lingüístico que tiene estas 2 caras con una moneda, ¿sí? En una moneda uno no puede llegar a separar la cara y la ceca. Las 2 entidades conforman a la moneda. Del mismo modo que el signo lingüístico no puede restringirse a ser solo significado o solo significante. Esto, que seguramente ustedes lo han estudiado muchas veces, es la base para pensar en la arbitrariedad del lenguaje. Fíjense que no hay en ese signo lingüístico del que estamos hablando una motivación que haga que llamemos a las cosas que nos rodean como las llamamos. Muchas veces ni siquiera somos demasiado conscientes de esta arbitrariedad y esta distancia que existe entre las palabras y las cosas, porque estamos tan habituados a usar el lenguaje que nos parece absolutamente natural que las cosas se llamen como se llamen. Es más, hay veces que le terminamos diciendo a la gente que tiene cara de llamarse de determinado modo.
haciéndonos cargo de toda esta arbitrariedad como si el lenguaje fuera una naturaleza. Todo el modelo saussuriano, se escucha bien, ¿no? Porque a mí me rebota. Saussuriano es un modelo dual, que se basa en oposiciones binarias. Así como este signo tiene estas dos caras de significado y significante, toda la concepción que hace acerca del lenguaje la plantea en polaridades: lengua y habla, lenguaje y lengua, sincronía, diacronía, sintagma, paradigma, y este fundamental que nosotros estamos tratando de desentrañar, significado significante. A la vez este signo tiene ciertas características que lo definen y lo distinguen de otros signos. Por un lado es arbitrario, como recién planteábamos, pero arbitrario quiere decir que no hay causa, que es un signo inmotivado. Esto me parece que lo estábamos planteando claramente cuando decíamos el tema de las palabras. Pero me podrán decir que, bueno, no todos los signos lingüísticos son inmotivados. ¿Qué pasa con los ejemplos de las onomatopeyas o las interjecciones? ¿Sí? Hay quienes dicen, bueno, supongamos que todo lenguaje es arbitrario, pero cuando tratamos de reproducir el sonido de un animal diciendo miau, guau, ahí hay una identidad. Pareciera que la onomatopeya guarda una similitud con aquello que designa, cosa que tampoco es verdad, porque cada onomatopeya en cada lengua en la que se expresa varía, no utiliza siempre el mismo significante para ser representado. Lo mismo sucede con las interjecciones, que son estas expresiones emocionales donde tratamos de manifestar un estado de ánimo. No las reproducimos con los mismos significantes en todas las lenguas. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que cada signo lingüístico, hasta aquellos que parecen más naturales, son arbitrarios. A la vez el signo lingüístico tiene una característica que es la temporalidad. Cada significante se escribe en sucesión, lineal. Yo no puedo encimar los significantes, pensémoslo como una cadena. Supongamos que esto fuera una cadena, yo tengo que poner el significante uno detrás de otro, armando lo que nosotros convencionalmente llamamos palabras, porque si se encimaran los significantes, no podríamos armar un signo lingüístico. Otra de las características que me parece que es clave para lo que va a desarrollar Mariela, es que este significante y este significado, armando signo, es inmutable. Esto significa que respeta una herencia y una tradición para que los hablantes de una comunidad, compartiéndolo convencionalmente, lo acepten y les sirva en el uso. No se puede modificar arbitrariamente, porque a cada uno le dé gana, ese signo lingüístico. Tiene que mantenerse estable durante bastante tiempo para que sirva, porque si cada hablante dijera, no, a mí no me gusta llamar al teléfono, de ahora en más lo voy a llamar triqui, porque me parece más adecuado, sería imposible la comunicación. Pero ese carácter inmutable del signo lingüístico no es inmutable para siempre, sino que a lo largo de la historia y la evolución del lenguaje ha ido cambiando. Si uno estudia la historia de la lengua, sabemos que estamos hablando latín, un latín evolucionado, no mejor, sino que a lo largo del tiempo ha mutado, ha necesitado por influencias, sustratos, cambios de regiones, transformarse en las nuevas lenguas que han derivado del latín, como son las lenguas romances, el italiano, el español, el francés, el portugués. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que hay 4 características esenciales del signo lingüístico: arbitrariedad, linealidad, inmutable, inmutable, y todo esto a la vez. Esto nos hace pensar que todo el universo es un universo cargado de signos. Hace un tiempito Cristian me preguntaba cuál era la diferencia entre la semiótica y la semiología, porque esto también acarrea muchas
dificultades, confusiones. En la actualidad son dos términos que son intercambiables, pero en realidad en su origen están deviniendo de escuelas diferentes. La semiología es el estudio del lenguaje en el ámbito lingüístico de procedencia francesa y europea. Y tiene su mentor en Saussure. Esta escuela de Saussure, como recién trataba de explicarles, derivó en Barthes, derivó en Benveniste y los estudios de lingüística. Pero por otro lado, y de manera prácticamente simultánea, antes de que apareciera el curso de Lingüística General de Saussure de 1916, aparece la figura de Charles Peirce, que es norteamericano, y él es el que estudia el signo icónico y el signo que lleva a la semiótica. ¿Por qué? Porque el interés de Peirce no es el lenguaje, ni las ciencias sociales y humanísticas, sino que es el conocimiento del mundo. Tiene la semiótica tiene una raíz filosófica, y es el signo que intenta conocer el mundo. Dice Peirce que aprendemos algo o tratamos de conocerlo siempre que nos plantea una dificultad. Y esta dificultad Peirce la trata de salvar tratando de entender este mundo como un mundo también sígnico, pero definiendo el signo de otro modo. Esto sería como entrar en otra escuela que por el momento me parece que nos podría enredar demasiado en torno de lo que estamos tratando de ver acá. En la actualidad son como dos términos que se pueden intercambiar, semiótica y semiología, haciendo toda esta salvedad y sabiendo que la semiología deriva de Saussure. En relación con esta arbitrariedad del lenguaje, seguramente todos ustedes conocen un libro que en algunas oportunidades hemos mencionado bastante, que es Las palabras y las cosas de Foucault. Y me interesaba recordarles una partecita que es central para pensar esto, ¿no? Dice Foucault, en la escritura de las cosas, que en su forma primera, tal como fue dado por Dios a los hombres, el lenguaje era un signo absolutamente cierto y transparente de las cosas, porque se les parecía. Los nombres estaban depositados sobre aquello que designaban, tal como la fuerza está escrita sobre el cuerpo del león, la realeza en la mirada del águila, y tal como la influencia de los planetas está marcada sobre la frente de los hombres, por la forma de la similitud. Esta transparencia quedó destruida en Babel, para castigo de los hombres. Los idiomas quedaron separados unos de otros y resultaron incompatibles solo en la medida en que se borró de inmediato esa semejanza a las cosas que habían sido la primera razón de ser del lenguaje. Todas las lenguas que hablamos actualmente sobre la base de esta similitud perdida y en el espacio que ella dejó vacío. Entonces, Foucault está planteando que quizás en un origen mítico había una identidad entre las palabras, los signos y los objetos que designaban, y que por enojo de Dios, en lo que llamamos míticamente la historia de la Torre de Babel, aparecieron las lenguas, y esa similitud y esa identidad se destruyó. A partir de Foucault lo que me interesa es que pensemos en esto de la transparencia del lenguaje, ¿no? Y que esa transparencia perdida, esa identidad perdida de las palabras, nos están manifestando todo el tiempo que el lenguaje es opaco, que no alcanza nunca a designar lo que realmente le queremos decir al otro, ¿no? Cada signo lingüístico nosotros creemos que puede representar un concepto, pero sabemos cada vez que utilizamos las palabras que es imposible corroborar certeramente que lo que estamos diciendo le llegue al receptor con todo el concepto que nosotros queremos volcarle, porque no alcanza nunca el lenguaje para decir lo que realmente son las cosas, ni los sentimientos, ni las ideas. Y lo que pone en escena el uso del lenguaje es que este lenguaje es una versión del mundo
y que cada vez que lo utilizamos hay una escena que se construye. El emisor, a partir de la selección léxica, del rol que ocupa, de sus propias características, se construye a sí mismo, y a medida que se construye el receptor y construye el mensaje. Cuando hablo de la escena, estoy hablando de casi una situación ficticia que se pone en funcionamiento cada vez que se utiliza la lengua. Es como un montaje. Bueno, está sonando el teléfono en mi casa que no voy a atender. Y lo que está mostrando esa puesta en escena es que se ha perdido una transparencia y que es imposible decirle al otro lo que realmente queremos. En función de esto, creo que el lenguaje jurídico, en esa puesta en escena del lenguaje, tiene determinadas características que lo distinguen de otros lenguajes. Y dentro de las características esenciales del discurso jurídico, una de las cuestiones básicas es que es un discurso impersonal, en donde los que hablan son las instituciones. Y por eso se monta en esa escena una situación de estructura de poder que da cuenta de quiénes son los participantes, ¿no? Bueno, hasta acá era lo que me parece que yo les podía acercar como un pantallazo general acerca del uso de los signos.